Tenemos el temor de que la nueva reforma de la PAC no sea más que un lavado de cara y eso lo querría sustanciar especialmente además en dos cosas que me parecen importantes. En primer lugar, me gustaría hablar de la definición que damos al agricultor y luego cuál es la delimitación que hacemos de ese tipo de agricultores a los que debemos o no ofrecer las ayudas a través de la PAC. Creemos que España debe delimitar otro tipo de agricultores. Creemos que España debe hablar del tanto por ciento mínimo que obligamos a los agricultores a tener en su renta que vienen de su actividad agraria. Sabemos que usted, que la Unión Europea está por ese 5%, nosotros estamos más por un 20%. Nos parece un mínimo mucho más aceptable para intentar evitar eso que a veces se llama como la agricultura de salón. Y además eso está en consecuencia con la recomendación del Tribunal de Cuentas de la Unión, el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, quien considera además esto prioritario, esa definición de agricultor activo con ese 20% para acabar así con el despilfarro. Me gustaría saber su opinión al respecto. En segundo lugar, creemos que debería haber una limitación de ayudas que debería estar en 100.000 euros y no en los 300.000, que es de la que se está hablando, porque además creo que no es bueno olvidar que el 80% de las ayudas las están recibiendo ahora mismo un 20% de los beneficiarios de las ayudas de la PAC, en su gran parte terratenientes, y con el techo fijado por la Eurocámara solo se verán afectados un 0,12% de los agricultores españoles. Creemos que hay que volver a lo básico en cuanto a estas ayudas, y lo básico para nosotros en este caso tiene que ver con la legitimidad de lo que es la PAC y de quiénes deben ser los beneficiarios de la política agrícola común. En tercer lugar, me gustaría mencionar brevemente lo que es la arquitectura institucional, ¿no? Para nosotros es muy importante que en agricultura, como en otras cosas, en ganadería, etcétera, etcétera, se pueda hacer una visión a medio y a largo plazo. Para eso es necesario saber un poco más de todo lo que nos ha contado usted hoy, porque, bueno, para poder incardinar, como decía, en el conjunto de la Estrategia 2020, para que no tengamos una agricultura o una ganadería atrasadas, carentes de innovación, carentes de competitividad, necesitaremos saber, por ejemplo, cuál es el cheque para España año por año para cada pilar. ¿Se va a gestionar realmente desde el Ministerio la Ley de Integración Cooperativa? Estuvimos hablando la semana pasada de ella. Es alentadora, pero no nos parece del todo suficiente. Veremos de nuevo un abandono de las labores del Ministerio o del Gobierno de España respecto a sus responsabilidades. Nos parece que es necesario dar señales inequívocas y claras, compromisos. ¿Cuáles son los servicios que se darán en el Ministerio? ¿Quién se encargará de ellos? ¿Con quién se podrá hablar de cada cosa? ¿Cuál es la visión de arquitectura y de medio y largo plazo, como decía, del Ministerio que usted dirija y con quién tendremos que hablar? Con respecto a materias como el greening, decir que nosotros estamos contentos de que incluso los agricultores españoles hayan conseguido algunas de las cosas que pretendían. Nos parece que ese tanto por ciento del que se está hablando, destinar el 30% de los pagos directos, está bien, y nos felicitamos de que los agricultores españoles hayan conseguido que los olivares, los frutales y los arrozales, sobre todo, hayan conseguido estar también dentro del mismo. En quinto lugar, me gustaría hablar de los mecanismos de regulación de mercado, que nos parecen claramente insuficientes. La PAC no debe estar sujeto, además, creemos, esto hablando ya un poquito más en general también, a un cuestionamiento como si fuese lo opuesto a la innovación. La PAC debe ser lo contrario, debe ser progreso, y creemos que debemos ir planteándonos si no convendría reflexionar en un progreso más decidido por lo rural, poniendo más fondos en proyectos para nuevos modelos de explotación, de innovación tecnológica, de nuevas técnicas de protección medioambiental, formación, retención de talento, fijación también de población en todas esas zonas rurales, incentivos a la colaboración público-privada en investigación bajo mecanismos específicos para la industria agroalimentaria, explotaciones agropecuarias, etcétera. Los mecanismos de regulación actuales, señor ministro, están pensados para un mundo rural que en buena parte ya no existe. Y además no existe, y esto está bien, gracias a la PAC, al buen trabajo que se ha hecho desde la PAC, y a Unión, Progreso y Democracia le parece fundamental, crucial, que si hay mecanismos de regulación de mercado realmente se conciban para una eficaz atenuación de las variaciones que el mercado agrario sufre por su especificidad. Pero que el Gobierno de España no permita, por otra parte, que
que se convierta en un complicado, entrevesado mecanismo administrativo que oculte un reparto de rentas entre potenciados, lo que hablaba yo al principio de mi intervención, entre grandes terratenientes que solamente dejen para el resto unas cuantas migajas para de esa manera callarles, tenerles contentos, si se me permite la expresión. Hay mecanismos que, como todos sabemos, han sido cualquier cosa menos una regulación de mercado, incluso han tenido un efecto perverso en la acumulación de stocks. Esto nos preocupa también y nos gustaría saber su opinión. Creemos que el Gobierno de España tiene una gran oportunidad, algo difícil porque es una negociación complicada y lo entendemos, pero también es una gran oportunidad y tiene tiempo de compartir estas reflexiones con otros países porque la PAC, si no, se quedaría como una oportunidad perdida. Dos titulares para acabar. Repito, me parece que la reforma aprobada, nos parece a Unión, Progreso y Democracia, es un lavado de cara que quisiéramos tuviera un poquito más de profundidad. No nos parece una verdadera reforma. No se abordan lo que hablaba al principio, la definición de agricultor como es debido, la definición de quiénes de esos agricultores deben recibir las ayudas, no se fija un techo realista y a primera vista las medidas de mercado aparecen como una declaración de buenas intenciones, pero con un impacto muy limitado. Y para terminar, dos apuntes sobre algunas de las cosas que ha dicho. Hay más, pero estoy pasado de tiempo. Discúlpeme, señor presidente. Agricultores jóvenes nos preocupa y nos gustaría que algún día nos amplíe y por ser la época del año en la que estamos, ahora mismo hablaba de la agricultura de alta montaña. El año pasado estuvimos hablando con usted aquí viendo cómo esa falta de ayudas a la agricultura de alta montaña había acabado con uno de los cortafuegos naturales más importantes. Nos gustaría que batallara fuerte para que eso no se vuelva a repetir en los montes de nuestro país. Luego me han preguntado, y me la han preguntado, una pregunta importante. ¿Qué quiere usted de la agricultura española? Me lo han hecho el señor Cantó cuando ha dicho ¿cuál es la arquitectura institucional? Mire usted, las ayudas de la PAC no llegan al 30% de la renta agraria. 70% son el mercado. Luego, y en segundo lugar, ¿cuáles son las competencias que tiene el Gobierno? ¿Cuáles son las que tienen las comunidades autónomas? ¿Qué puede hacer el Gobierno? El Gobierno puede trabajar por la internacionalización, puede trabajar por la innovación, puede trabajar por tener programas de desarrollo rural para hacer más competitiva nuestra industria agroalimentaria y para incentivar nuestras cooperativas. Podemos cambiar el marco regulatorio para que tengamos más transparencia en la cadena de alimentación. A eso es a lo que yo quiero dedicar al Ministerio, hacer a la política, a los agricultores competitivos en el mercado. Porque ¿cuáles son los sectores más dinámicos de la agricultura española? Los que no tienen ayudas. Las frutas y hortalizas. Si el sector exportador más dinámico, el porcino. Son los sectores más dinámicos, sin ayudas, conquistando mercados mundiales. Bueno, pues yo tendré que trabajar en fomentar exportaciones, promoción exterior, internacionalización, innovación tecnológica y hacer competitiva nuestra agricultura. Y donde no funciona el mercado, pues tratando que la cadena alimentaria funcione con mayor o menor transparencia. Entonces, por lo tanto, mi reflexión general sobre el modo de aplicación. Yo estoy, en cuanto mandemos el cuestionario a las comunidades autónomas, estoy dispuesta a comparecer aquí para explicar el cuestionario que les hemos mandado y explicar por qué el Gobierno considera que tiene un pro hacer esto, por qué el agricultor activo de esta manera es mejor que de aquella otra. Pero antes de empezar a ver lo que es un agricultor activo, vamos a ver cuál es la definición de agricultor activo en el reglamento comunitario y el margen de maniobra que le deja el Estado miembro, señorías. Yo ya sé que hay partidos que demandan una concentración en el agricultor activo. Ahora, permítanme que haga a sus señorías una referencia sobre uno de los mitos que se llama el mito del 80-20. Es un mito que se dice el 80% de las ayudas van al 20% de los agricultores, y hay un 80% de los agricultores que se quedan. Eso es rigurosamente falso, si lo conectamos con la figura del agricultor activo. ¿Por qué? Porque saben ustedes que tenemos 970.000 perceptores de ayudas agrarias en España. No sé si alguien me podrá facilitar los datos exactos de este 80-20, si los tiene alguien, pero cito de memoria. Si ustedes quitan los agricultores que perciben entre 100 y 1.250 euros, me permiten ustedes que yo no considere que alguien que percibe 100 euros sea un agricultor activo, porque me ha dicho Joan Cantó, por lo menos el 20% de su renta me ha dicho que sea agricultura, o el 5%. Pues si quitan ustedes todo el segmento entre 100 y 1.250 euros, de los 970.000 desaparecen 475.000, que no se les puede considerar verdaderos agricultores. Son gente que tiene una parcelita, que va el fin de semana, pero no son agricultores cuya renta esté, ¿cómo se llama? Quizás ahora se lo pueda dar con
con más exactitud las cifras. Porque es que este es un mito. Y los mitos llevan a veces a conclusiones que son absolutamente falsas. Entonces, yo creo que tenemos que saber quién cobra qué y dónde están las cosas. Por lo tanto, si quitamos esos y nos vamos a los agricultores que perciben entre 5.000 y 50.000, que pueden ser los verdaderos agricultores, por lo menos 5.000 o 50.000, en ese segmento quitamos los primeros 475.000, no los que llaman agricultores, tenemos 500.000. En ese segmento tenemos 475.000 agricultores, que son el 75% se llevan el 90% de las ayudas. Luego te quedan los que más perciben. Pero desmitifiquemos el tema. El 80-20 sale en nuestro país porque hay 475.000 en la banda de 100 a 1.250. Que estoy seguro que, como ha dicho el señor Cantó, pues esos porcentajes no son los más racionales. Entonces, esa es la realidad del mito del 80-20.